es grande tu fidelidad, incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Es grande tu fidelidad, incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Una bendición pues saludarles a todos ustedes, a todos los hermanos y amigos que nos escuchan a través de las ondas etéreas de 107.9. ¿Cuántos de ustedes, hermanos de Santuario Monte Sinaí, envían un saludo a todos nuestros radioescuchas? Que se oiga más fuerte porque no se oye. Damos gracias a Dios por este programa, que el Espíritu Santo nos permite pasar por las ondas etéreas de esta emisora. Y saludamos a aquellos que nos escuchan todos los días. Tenemos una radioaudiencia monumental en Estados Unidos, México y otros países, ahora hasta Chile, nos escuchan y oyen los mensajes que el Señor nos permite predicar. Le damos gracias al Señor y damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a hacer una oración para que los que escuchen o nos están escuchando puedan recibir la bendición de Dios. Y pido a nuestra congregación que se ponga un momento de rodillas dándole gracias a Jesucristo por Guatemala, por Quetzaltenango, de donde enviamos un glorioso y caluroso saludos a nuestros radioescucha. Orando al Señor. Padre, te bendecimos y te glorificamos porque a través de las ondas etéreas de la radio podemos predicar tu gloriosa, maravillosa y preciosa palabra. Podemos dar la Kibet Kodesh a los seres humanos que de alguna manera tendrán la intención de escuchar tu santa palabra. Bendice, Señor eterno, a cada uno de los quetzaltecos, guatemaltecos y aún de otros países donde el internet llega, donde en línea nos están escuchando para glorificar a Jesucristo.
clamando unidos a una iglesia poderosa, donde vemos milagros, prodigios, señales y maravillas. En esta hora, Señor, pedimos que si hay enfermos, necesitados, atribulados, personas con problemas de diferente índole, te suplicamos, Elohim, que te manifiestes de manera trascendente. Y más que eso, trascendentalmente en la vida de cada ser humano. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes, ocultas y dificultosas que tú no conoces. Y yo traeré sanidad y medicina, y les curaré y les daré abundancia de verdad y paz y de misericordia. Te pedimos, Señor, que te manifiestes y que esta radiotransmisión sea de grande bendición. Que el internet sea el medio para limpiar el ambiente de todo ataque de espíritus inmundos, de demonios, de neumatos cacos, de neumatos acatartum, y que tu gloria se manifieste de manera preciosa en nuestras vidas. Por Jesucristo, nuestro Salvador, te bendecimos, te damos gracias y glorificamos tu santo y glorioso nombre. Damos la doxología al Padre, a Jesucristo y al Espíritu Santo. Por Yehoshua HaMashiach, Melech HaOlahim, Lebrachot Shegadol Elohim, te damos gracias. Amén y amén. Saludando a nuestros hermanos y amigos de nuevo, hoy vamos a tener un mensaje tematológico de las Sagradas Escrituras, que a través de la radio se tiene que diseminar el Evangelio. Recordemos que la predicación del Evangelio no es una actitud optativa, ni es una opción para los hijos de Dios. Es un mandamiento cristológico. Podemos repetir, es un mandamiento cristológico. Es el mandato, el mega entole de nuestro Creador, de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy hablaremos acerca de la tentación y el envenenamiento. Dice la Escritura en Romanos capítulo 1, del verso 18 al 32. Vamos a leer, hermanos queridos, Romanos 1 del 18 al 32. Y dice así, literalmente la sagrada palabra de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza o de naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó
a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo, dice la Escritura claramente, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos del castigo, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Romanos 1 del 18 al 32. Pueden sentarse. ¿Cuántos pueden decir amén? Denle un aplauso a Jesucristo y un saludo a los que nos escuchan a través de las ondas etéreas de la radio. Podemos decir, hermanos, en los argumentos introductorios de la enseñanza, que haciendo un análisis tanto histórico como teológico de la realidad de la humanidad en nuestros tiempos, mejor dicho, en el siglo XXI, viendo que cada día crece la violencia, el pecado social, la degeneración de la raza humana, demasiadas enfermedades en el mundo, endemias, pandemias, epidemias, viendo el problema de la degeneración humana, la locura, la esquizofrenia, la paranoia, la depresión mayor, los problemas sociales de personalidad, trastornos de personalidad en los seres humanos. Estas son cosas, queridos creyentes, que son necesarios resolver. La iglesia fue llamada para resolver los problemas de la humanidad, pero todo tiene un origen. Si somos la iglesia de Jesucristo, cada uno de nosotros debe saber que Dios nos ha enviado a predicar las buenas nuevas, porque hay falta de amor en el mundo por causa de la existencia de la maldad. La maldad en hebreo, el vocablo es avón. Como lo dijo el Señor Jesucristo, que por causa de la maldad el amor de muchos se enfriaría, según Mateo 24:12. Es importante saber entonces que existe un origen y un principio del por qué el hombre se ha tornado arrogante, vanidoso, quenodóxico, altanero, desafiante, agresivo, retador en contra de las leyes de Dios, o sea, las leyes deontológicas de las Sagradas Escrituras, como también de las mismas leyes humanas, pervirtiéndolas y torciéndolas a sabiendas de que esto lo llevará en muchos casos a castigos, condenas y aún a la misma muerte, y por no decirlo así, a la condenación eterna. La pregunta sería, ¿por qué si los seres humanos saben que existe Dios y sus leyes teológicas bíblicas, y aún aquellos que no creen en la existencia de Dios y su palabra se atreven a desafiar e irrespetar las leyes terrenales y aún las naturales, como lo dice el texto áureo? Si vemos lo que el apóstol San Pablo quiso declarar es el problema y el pecado social, que incluye a la sociedad en general y especialmente a la familia. Aquí se mencionan varios pecados y uno de esos es la desobediencia a los padres. El apóstol San Pablo no está especificando qué, porque él está hablando de desobediencia a los padres, porque él sabe que, como dice la misma ley de Dios, honra a tu padre y a tu madre. ¿Saben por qué hay hijos castigados y severamente castigados por Dios? Por desobedientes a sus padres. El mismo apóstol San Pablo hace hincapié en esa razón, en ese mandamiento, porque
porque ningún hijo que no obedezca a sus padres, y especialmente aquellos que buscamos a Dios, va a tener buenos resultados en la vida. Dios jamás va a respaldar a los desobedientes. Pero como decía en los mensajes de nuestro Concilio Nacional de Damas, bueno, si no amamos al que vemos, ¿cómo vamos a amar a Dios que no lo vemos? ¿Puede repetir conmigo? Si no amamos al que vemos, ¿cómo vamos a amar a Dios que no lo vemos? El apóstol San Pablo habla de pecados que en el mundo se practican cada día. Hay gente desleal, sin afecto natural, sin misericordia. Y lo tremendo es que todo ser humano que practica el pecado, la maldad y todos, llamémosles así, todas sus adherencias, tiene entendido que lo que espera es castigo. Nadie que hace el mal puede esperar la bendición de Dios. Nadie que hace el mal puede esperar prosperidad. Si los seres humanos saben que existen leyes, tendrán que ir aprendiendo a respetarlas, porque eso es obedecer. Querido hermano, ¿está usted obedeciendo a la ley de Dios? ¿Se está sometiendo a la palabra de Dios como lo dice la Biblia? ¿O siempre quiere hacer un poquito de su voluntad, llamémosle así? ¿Hasta dónde está usted? Sería muy lindo que los seres humanos nos interrogáramos e hiciésemos una autoevaluación de nuestra condición y del respeto que le tenemos a Dios y a sus leyes según la palabra del Creador. Porque hay un resultado, y el resultado es la condenación eterna para aquel que poco a poco se va alejando. Ese es el gran problema, mis hermanos, que las personas que empiezan a infringir la ley de Dios, la palabra de Dios, empiezan a alejarse, empiezan a separarse de Dios y tienen por entendido que lo que les va a venir es la condenación eterna. Por eso en Apocalipsis dice la Biblia en el capítulo 3 y verso 5, al que venciere, dice, yo le daré que se vista de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles de mi Padre. Entonces, hemos mencionado y enumerado cada uno de los pecados que menciona el apóstol San Pablo en el texto áureo, y que se citan de manera contundente y taxativa. Por eso, mis hermanos y amigos, debemos recordar que la historia se enmarca tremendos eventos y terribles ejemplos. Como dice aquí, es de recordar que la historia que enmarca siglos anteriores muestra ejemplos. Teológicamente vemos casos como de los profetas, Hebreo Nabiim, como Balaam, el mismo Moisés que por desafiar a Dios no entró a la tierra prometida. Podemos ver la construcción de la Torre de Babel, que significa confusión, pues Dios también dijo, descendamos y confundamos su lengua, Génesis 11:7. Al ver el desafío de los hombres, que no sé si sabían o no que la atmósfera mide 60 kilómetros de grosor sobre la superficie terrestre, y que a la hora que los objetos y los hombres salen de ella, sus átomos se desintegran. Los que estaban en la Torre de Babel tenían que parar esa forma retadora, porque dijeron, construyamos una torre para llegar al cielo. Génesis capítulo 11, versos 3 y 4. Podemos mencionar a Nabucodonosor, que desafió a Dios y terminó actuando como una bestia salvaje. También vemos en la historia secular a hombres como los emperadores que desafiaron a Dios con sus leyes y su pseudo divinidad, creyéndose dioses. Recordemos a todos los emperadores como Nerón, como Adriano, Claudio,
tantos emperadores que quisieron volverse dioses, pero no pensaron en que existe el Dios de dioses y Señor de señores. Si vemos en la vida social y en la vida histórica de la humanidad, recordemos a Stalin, a Hitler, Stalin en Rusia, Hitler en Alemania, Mussolini en Italia, a Fidel Castro en Cuba, a Chávez en Venezuela, a Napoleón Bonaparte en Francia, hombres que sin piedad destruyeron la raza humana, se apoderaron de las naciones, lo que en griego es etnes, y creyeron que no había Dios. El asunto es, ¿de dónde nace toda esa rebeldía? Amén, hermanos. Esta forma de vivir abusiva de los hombres, en la Biblia se menciona en demasiados casos que aún los reyes de Israel desafiaron a Dios. En las mismas iglesias cristianas de hoy, en las religiones, cualesquiera que sean, existen personas que se tornan rebeldes, desafiantes, contumaces, desobedientes, lo que el griego dice paracos, desobedientes a la doctrina de Cristo. No oran, no asisten constantemente a la casa de Dios, como dice el griego oikos touteon, no trabajan en la obra de Dios, lo poco que hacen lo echan en cara. Eso hay que tener cuidado, hermanos. Los cristianos en las iglesias, lo poquito que le dan al Señor, que le dan a la obra, lo viven echando en cara. Hasta dicen, yo mantengo al pastor, yo mantengo al ministro, y el ministro tiene que hacer lo que yo digo porque yo doy. Mucha rebeldía en tantas congregaciones en el mundo. ¿Pero por qué, hermanos? ¿Qué sucede? ¿De dónde viene eso? La gente se vanagloria, cada día son más orgullosos, vanidosos, son ególatras, egocentristas, egoístas, creen ser los mejores. Pero como dijo Albert Einstein, cuando quieras conocer a alguien, no simplemente escucha sus palabras, sino analiza su comportamiento. Esto es cuando la persona habla con palabras propias y no con la palabra de Dios. Pues Jesucristo dijo, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Juan 8:47. Porque hay mucha gente que habla, pero su actitud es la que dice el texto áureo. Entonces hoy conoceremos el origen del ego del hombre y la mujer, que todo creyente debe conocer para no caer a lo mismo que cayeron hombres que no pensaron en las consecuencias o en los efectos de su desobediencia. Lo que dice el griego paracoe, y rebeldía a Dios y a su palabra. Porque si vemos la historia teológicamente, toda transgresión, griego parábasis, toda desobediencia recibe justa retribución, lo que en griego es mistos, y eso lo leemos en Hebreos 2:2, donde dice el apóstol San Pablo que toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Alabado sea el nombre de Dios. La respuesta teológica bíblica se encuentra en Génesis capítulo 3. Y los protagonistas son el diablo, lo que en griego es diabolón, la serpiente, hebreo Nahash Periach Betanim, la mujer, hebreo Isha, y el hombre, hebreo Ish. Nuestros argumentos específicos en el punto 1 dicen así. Podemos aseverar claramente que el diablo, Hasatán, es el tentador y el envenenador. Eso todo creyente debe saberlo, hermano. Es cierto que hay seres humanos que por su propia cuenta pecan, pero ¿quién fue el primero que pecó? ¿Quién fue el primero que envenenó? ¿Quién fue el primero? El primero que hizo lo que hoy vamos a mencionar. Ese tentador es el diablo. Diga conmigo, el tentador es el diablo. El que envenena es Satanás. Cuídese de él. Porque cuando Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto, a un desierto pequeño que no medía más de 10 kilómetros cuadrados, en hebreo se le llama Simón, fue tentado el Señor por el Peirasín, el diablo,
Ahí la palabra cristológica es clara, que es el Hasatán, el que envenena a la creación humana o a la creación primitiva, como relata el pasaje de San Mateo 4 del 1 al 11. En esta exposición teológica podemos ver que el diablo utilizó la palabra para quererlo engañar. Esto significa que al diablo, cuando le conviene, dice la verdad, pero con propósitos tentadores o pirásmico, porque le dijo a Cristo Jesús: di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 4:4, Deuteronomio 8:3. En este pasaje el diablo sabía que Cristo era el Hijo de Dios y le dice para tentarlo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Cristo rotundamente sabía que así era, que podía demostrarle al diablo su poder. Porque recuérdense ustedes que en la kenosis y en el hecho hipostático, Cristo Dios entró en un cuerpo humano. Pero como leíamos en el mensaje pasado, alaban el nombre del Señor, que siendo Dios se hizo hombre, entonces Dios se sujeta al cuerpo físico, aunque en su carne era hombre, en su espíritu era Dios. El diablo no sabía. Si eres hijo de Dios, a ver pues, me lo vas a demostrar, dice el diablo. Entonces, Cristo rotundamente sabía que así era, que podía demostrarle al diablo su poder. Sin embargo, le dijo que no solo de pan viviría el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Alaban el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque de ninguna manera le iba a obedecer al Hasatán. Ustedes pueden ver gente hablando de la Biblia en la calle y le muestra, pero claramente sabe usted que son falsos. ¿Dónde llega la falsedad? Que no reconocen. ¿Saben ustedes que la mayoría de religiones falsas no reconocen que Jesús es el Cristo y que Él es el Hijo de Dios? Hay gente que cree en los días y cree más en el día que en Cristo. Hay gente que niega la existencia del Espíritu Santo, la divinidad del Espíritu Santo, y desde este momento es falso, aunque le muestre un montón de versos de la Biblia. ¿Cuántos pueden decir amén, hermanos? Hasta hay iglesias que le hablan de la Biblia y de Dios, pero no creen en el ayuno y la oración. No creen arrodillarse ante el Creador. Entonces son falsos. ¿Cuántos de ustedes se arrodillan ante Dios? Entonces, ¿no lo dice la Biblia? Entonces, valga la redundancia, toman versos de la Escritura como el diablo para quererlo engañar. Pero usted ya conoce la palabra de Dios. ¿Cuántos ya conocen la palabra de Dios como la conocía el Señor Jesucristo? Denle un aplauso a Cristo Jesús. Pero un fuerte aplauso a nuestro Rey. ¿Qué era lo que quería el diablo? El Hasatán, que nuestro amado Señor Jesucristo le obedeciera. Dígale que está a la par suya: Satanás quiere que usted le obedezca. Como aquellos que les gusta el vicio, el pecado vicioso. Dice, usan un verso: no todo lo que entra al hombre contamina, dice. En otra parte de la Biblia dice: lo que come el hombre no contamina. Un vicioso le va a decir a usted que lo que entra no contamina. ¿Pero qué produce el vicio? ¿Cuáles son los efectos del vicio? Cuando entra tal vez no contamina, pero cuando sale lo supercontamina. Si usted es borrachito, va a agarrarse de ese verso. Pero Cristo no estaba refiriéndose a eso. Esa es mala interpretación. Cristo se refiere a cuando los fariseos se lavaban las manos y para comer obligativamente lo tenían que hacer. Pero no lo hacían por la limpieza realmente, sino por sus abluciones, sus tradiciones, y menospreciaban a los demás porque no se las lavaban. Entonces dice Cristo: no crean que lo que entra al hombre le va a contaminar, lo que sale de su mente, de sus ideas, de sus pensamientos.
Pero allí está hablando de lavarse las manos. No está hablando de borracheras. Así que si por ahí le han enseñado a usted ese verso para aumentar su ego y para aumentarle el vicio, no se equivoque. Cristo Jesús lo quiere salvar. Y Él dice, sin mí nada podéis hacer. ¿Cuántos le dan gloria a Cristo? ¿Cuántos están seguros de la doctrina de Jesucristo? Pues siga seguro. Siga acepto ante Dios. Hay algunos borrachitos que se agarran del verso que dice, toma un poco de vino por causa de tu estómago. Pero el mismo apóstol Pablo dice, no bebáis vino en lo cual hay disensión, sino antes sed llenos del Espíritu Santo. Se usaba como medicina, pero el borrachito lo quiere usar para todos los días. Mire cómo pueden malinterpretar muchos la palabra de Dios. Por eso se necesita del exégesis, se necesita de la interpretación correcta de las Escrituras. Muchos líderes han echado a perder a sus miembros por las falsas doctrinas. No se deje perder. Satanás lo quiere envenenar y lo quiere hacer caer. No hay que obedecer. Diga conmigo, no hay que obedecer ni al diablo ni a aquellos que tienen al diablo. También este mismo tentador llevó a Jesucristo al pináculo del templo. ¿Y saben qué le dijo? En Mateo 4:6. Échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandarán acerca de ti y en sus manos te sostendrán, dice, para que tu pie no tropieces, para que no tropieces con tu pie en piedra. Mateo 4:6, repito. Le mencionó la escritura para ver si lo hacía caer. ¿Sabe dónde está esa escritura? En Salmo 91:11. En Salmo 91:11 dice la escritura, para que tu pie no tropiece en piedra, entonces te mandará ángeles cerca de ti. Le menciona la palabra misma, repitiéndole la palabra dada por el Padre. Sin embargo, como era el diablo tentador, abusivo, vanaglorioso, entonces Cristo le respondió con la misma palabra. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Amén. En Mateo 4:7 eso. Por eso es bueno, hermano, escudriñar las Escrituras. Por eso es necesario estudiar teología, pero una teología consciente, una teología bíblica que a usted lo lleve a descubrir los grandes secretos de la palabra de Dios. Al diablo se le olvidó que aunque Cristo era carne y sangre en ese momento, pero en su interior era el Dios eterno. Y en pocas palabras, era su Padre. Al diablo se le olvida que en ese cuerpo humano de Jesús estaba Cristo. Porque hay cosas que al diablo se le olvida. El diablo no es omnisapiente ni omnisciente. Él no maneja atributos esenciales. Solo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo opera atributos esenciales. Entonces, vemos pues que esto puede pasar en aquellos creyentes que solo creen en Jesús. Lo miran como hombre y no como Dios. Y en muchos casos tienen similitud al tentador, que no reconocen la divinidad de Jesucristo. Porque eso es uno de los paradigmas y de las falsas doctrinas que Satanás está metiendo en la vida de muchos cristianos. No reconocer que Jesús es el Cristo. Lo miran como un humano más, como un judío. ¿Cuántos miran a Cristo como el Hijo de Dios, como el Padre de las luces, el creador de los espíritus de toda carne? Por eso su nombre es Jesucristo. También lo llevó a un monte muy alto y le dijo, si postrado me adorareis, todo esto te daré. Mateo 4:8. Pero Cristo, Yehoshua HaMashiach, le respondió, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén, hermanos. Mateo 4:10. Pero Cristo le respondió. ¿Cuántos dicen amén? Porque ¿qué fue lo que le dijo el diablo? Si postrado me adoráis,
todo esto te daré, porque le mostró los reinos del mundo y la gloria de ellos. Mateo 4:8. Pero Cristo le responde, Vayomer Yehoshua HaMashiach, dice el hebreo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cuántos están sirviendo al Señor, hermanos amados? ¿Ah? Quiere decir que el diablo era, es y sigue siendo rebelde porque no le gusta servir a Dios. Su arrogancia, qué tremendo. Por eso es tentador, envenenador. Pero si Cristo lo venció, los hijos de Dios también tenemos que vencerlo. ¿Cómo va a vencer usted al enemigo? Sirviendo a Dios, ganando almas, trayendo las almas para Jesucristo. Las personas que me escuchan allá en su casa deben saber que si se quieren levantar de ese lecho de dolor, salir de los problemas, vencer las luchas de la vida, van a tener que escuchar a Cristo. El mismo diablo escuchó al Hijo de Dios. ¿Cuántos de ustedes escuchan a Cristo? ¿Pueden decir amén? No se oye. ¿Cuántos pueden decir amén? Si escuchan a Cristo, entonces Él le va a bendecir, lo va a prosperar. 1 Corintios 15:57 dice, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 15:57. Quiere decir que todo creyente que quiera ser victorioso, próspero, engrandecido, enaltecido, tendrá que buscar de Dios, agradar a Dios y entregarse a Dios. ¿Cuántos se quieren entregar al Señor todos los días de su vida? Yo decía en un mensaje, ¿tiene problemas y quiere resolverlos? Dedíquese a buscar a Dios, porque enfrascado en su ego, en su dolor, nunca lo va a poder resolver. Él dijo, sin mí nada podéis hacer. Sin mí no se puede, ningún camino hay. Yo conozco creyentes que a través del tiempo y de la búsqueda de Dios han ido resolviendo sus problemas. Porque hay personas que nunca los van a resolver. ¿Por qué? Porque no hay nada más importante que lo pueda hacer. Y cuando buscamos al Señor y le servimos, entonces el tiempo va pasando, los días se van y vamos recibiendo no solo el alivio, como dicen muchos, busca a Dios y Él te aliviará los problemas. No, Él los borrará, pero dele tiempo. Porque para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos lo creen, hermanos amados? Dele tiempo a Dios. Pero búsquelo, no se desespere. Pero busque a Dios. No estoy diciendo busque al hombre. Estoy diciendo busque a Dios. Ahí está su palabra. En ella encuentra usted la solución. Punto número 2. La serpiente como envenenada y envenenadora. Aquí vamos a hacer un paralelo de idea con el acontecimiento histórico cristológico que sucede 4000 años después en la tentación a Cristo Jesús. La Biblia habla claramente en el Bereshit, Génesis capítulo 3, que la serpiente era más astuta que todos los animales y las bestias del campo, lo que en griego es terión. Esto quiere decir que el diablo, el padre de la mentira, se refirió a la serpiente porque vamos a enumerar ciertas características peculiares, y era que antes de que Dios le dijese en Génesis 3:14, Vayomer Elohim, lo que es Nahash Rasha, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Aquí se entiende que la serpiente era un animal hermoso, que se enseñoreaba sobre todos los demás animales. Tenía alas, manos y patas. Por eso se le llama Nahash Beriach Betanim, la serpiente que vuela retuerta. Y probablemente su cerebro era más grande que el de todos los demás animales. Además, hablaba. Y probablemente podemos hacer, valga la redundancia, esto puede denotar
que la creación animal tenía la capacidad del habla, porque para poder comunicarse con Satanás tuvo que realizar un diálogo específico para poder efectuar la tentación que se menciona en Génesis 3 del 1 al 6. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Esto podría dar lugar a pensar de que los animales hablaban antes de la caída de la serpiente en la tentación que el Hasatán le puso. ¿Pueden decir un amén para el Señor en este día? ¿Puede darle gloria a Jesucristo y aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? ¿Puede honrar a Dios glorificándole en esta hora? Quiere decir también que lo que hizo con la serpiente, la Nahash o Seruf, lo quiso hacer con Jesucristo. Porque tomen en cuenta que no fue el diablo el que fue directamente a la mujer, fue la serpiente, parte de la creación animal, de la naturaleza animal. Quiso hacer con Cristo probablemente lo que hizo con la serpiente, pero sabía que con Cristo no iba a poder. Entonces intentó. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Intentó. Pero como decía el doctor Noé Reyes, si la serpiente hubiera tenido una Biblia, y Adán y Eva también, nunca hubieran caído en la tentación y en el envenenamiento de Satanás. Dígale al que está a la par suya: usted ya tiene una Biblia y no puede caer como cayó la serpiente, Eva. Si la serpiente sabía hablar y supo decirle a la mujer todo, y hasta en orden sistemático, era porque los animales hablaban. Mire los loros, hay varios casos en la Biblia. Además de eso, podemos aseverar que la serpiente usada por Satanás utilizó la verdad, lo que en griego es aletheia, para crear una mentira, lo que en griego es pseudos, para crear la muerte del hombre en el momento que le dijo a la mujer: y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Gloria a Dios. Aquí la serpiente le dice la verdad, y eso provocó en la mujer la inquietud de desobedecer a Dios, porque no hubiera codiciado si primero no hubiese tenido la inquietud por lo que la serpiente le dijo de desobedecer a Dios. En estos tiempos el diablo no va a usar una serpiente, puede usar a una persona, porque ya los animales no hablan. Solo los loros, aunque esos también pueden estar endemoniados, porque hablan muchas malas palabras. Me recuerdo que una vez una hermana me regaló un loro y andaba como que era miembro de la iglesia ahí, caminando, y un exministro de la misión le pasó el carro encima y lo mató. Pero hablan, pregúntese por qué hablan. El tamaño, bueno, aquí lo menciono, en un momento vamos a mencionar. Eso es lo mismo que pasa en estos tiempos. Si eso provocó en la mujer la inquietud de desobedecer a Dios, muchos seres humanos son inquietados, sea por la misma creación humana como por la creación animal, y por eso existe la desobediencia, lo que en griego es hupakoi. Desobediencia a Dios y a su palabra. Aún Dios confirma que desde que la mujer obedeció a la serpiente y comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, desde ese momento el ser humano se vuelve un Dios
con D pequeña, ahí está con D pequeña, pero mortal. Y se lo voy a demostrar bíblicamente, no estoy mintiendo. Eso lo afirma el Creador en Génesis 3:22. Y dijo Jehová, Vayomer Jehová Elohim, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y tiene confirmación teológica, tanto en los Salmos como en el Evangelio según San Juan. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis. La Escritura lo dice. Y como cualquiera de los príncipes caeréis. Salmo 82 del 6 al 7. Jesús les respondió y Josué dijo, no está escrito en vuestra ley. Yo dije, dioses sois. Génesis 10:34. Pero dioses con D pequeña. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dijo Elohim? El hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. ¿Y sabe qué sigue diciendo? Ahora, para que no coma y viva para siempre, saquémoslo del huerto. Porque si el hombre comía del dendron en griego es el árbol de la vida, iba a vivir pecador bajo términos de inmortalidad. Mire qué seríamos, hermano. La tierra estaría llena de gente, de seres humanos. Si hoy hay más de 8,000 millones de seres humanos, valga la redundancia, esos 8,000 millones serían dioses para vivir en la eternidad, anegados de pecado. Por eso el hombre es mortal, porque decidió desobedecer a su Creador. Ahora, ¿recuerdan un mensaje que prediqué y dije, los que morimos en Cristo realmente no morimos, sino simplemente dormimos? Hemos regresado al huerto del Edén, al Pardés. ¿Cuántos pueden decir amén? Ahí es donde da origen la rebeldía, hermanos. La desobediencia, el ego, el desafío, como el retar de los seres humanos a Dios o a cualquier otro ser. Por eso en el mundo, en el cosmos, hasta que venga la redención eterna, la apolutrosis, seguirá habiendo violencia, desobediencia a las leyes de Dios y a las leyes humanas. Porque desde el instante que la serpiente sirve como medium del Hasatán, esta es la primera espiritista, hechicera que transmitió el chisme, el envenenamiento a la mujer y al hombre. Entonces viene la muerte, lo que en griego es anairesis, lo que Dios no quería para el hombre, ni para la mujer. Dios crió a un hombre eterno, un ayón, sin pecado, sin maldad. Pero ahora la muerte y la condenación se adueñan de la raza humana por la desobediencia a la orden de Dios, al orden divino. Por eso bien dice el apóstol Pablo a los hijos de Dios, a los huios touteum, en 2 Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Dios. Por eso el mismo Cristo dijo que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de luz. Hermano, ¿no se ha dado cuenta que a veces usted quiere cometer algún error a un voluntario y no puede? Por un lado porque conoce la palabra y por otro lado porque no es sagaz ni astuto. ¿Cuántos pueden decir amén, hermanos? Oiga, ¿qué tenía la serpiente? Astucia, sagacidad. Entonces dígale que está a la par suya. No nos dejemos engañar, hermano, ni por el diablo, ni por la creación animal, ni por la creación humana. Deje de faltar a la casa de Dios por causa de la creación humana. Deje de faltar a la casa de Dios por causa de la creación animal. Hay muchos creyentes por estar cuidando chuchos, gallinas y gatos, no buscan a Dios, hermano. Otros por estar cuidando, saber a quién, sabrá usted, no le sirve al Señor. Dígale que está a la par suya, pues, no se deje engañar, porque el Hasatán va a utilizar cualquier cosa para hacerlo retroceder.
Punto número 4. ¿Cuál es el castigo para la serpiente? Arrastrarse de por vida y ser enemiga del hombre. Génesis lo confirma en el capítulo 3 y versos 14 y 15. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Por qué dice te herirá en la cabeza? Porque a través de la mujer vendría el Redentor, como Jesús de Nazaret. Vendría Cristo en su partenogénesis a salvar a la humanidad y a librarlo de la maldición del pecado que tanto el diablo como la serpiente causaron a la raza humana. Hermanos amados, la serpiente fue castigada. ¿Sabe usted que se arrastra a través de un sistema de anillos, como una columna vertebral? Dios le quitó las manos y las patas. Ya no la dejó volar. Ya no habla más. ¿Sabe que un ser humano, normalmente su cerebro mide entre 1200 y 1400 centímetros cúbicos? Mientras un mamífero de 60 kilos, su cerebro puede medir 200 centímetros cúbicos nada más. Ya no tiene la capacidad de recepción y percepción neumatológica. Un animal ya no puede hablar. El loro solo puede decir no más de 40 palabras. Usted puede predicar el evangelio. Tiene un cerebro de 1400. Si es del tamaño de 1400. Si es otro poquito más pequeño, 1200. Pero úselo para el Señor. Que esos 1200 o 1400 centímetros cúbicos sea para ganar las almas, para hacer el bien, para obedecer a Dios y a su palabra. Punto número 5. ¿Cuál es la sentencia para la mujer y el hombre? Por haber obedecido a la serpiente fueron excluidos del reino de Dios y del huerto del Edén. Hebreo Pardés. Y por primera vez conocieron la muerte. Punto número 6. A pesar de la sentencia, vino un redentor que es Cristo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 1 Corintios 15, 22. Ver también Romanos 5, 12, donde habla claramente que por un hombre entró el pecado y la muerte, pero por Cristo Jesús, el hombre de Dios y el mismo Dios, vino la vida y la salvación para los hijos que creen. Nuestra conclusión, hermano amado, amigo: Dios es el Dios de dioses, Señor de señores, Rey de reyes. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Conocemos el bien y el mal. Optemos y vivamos el bien que la palabra de Dios nos muestra, porque solo en ella encontraremos a nuestro Dios, a nuestro Señor y a nuestro Rey. Seámosle fieles al Señor. Que Dios los bendiga este día y reciba de Dios toda bendición. Y busque la presencia del Creador. Shalom, shalom, shalom. Amén.
cosas